Chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase número 19 de circuitos eléctricos auxiliatura, en fecha 29 de julio del 2020. Bien, vamos a ver un poco más de valor medio y valor eficaz. Solo para complementar la parte de la onda, de las ondas senoidales, ¿no? Y los valores eficaces de ondas periódicas. Bueno, acá tenemos un poco de definición. Solo me interesa la fórmula, la teoría ya la han visto con el docente. Bien, vamos al ejemplo número 5, que según la práctica es el número 37, que indica hallar el valor eficaz, del MS, de la onda senoidal rectificada de voltaje y la potencia promedio disipada en una resistencia de carga de 10 ohms, ¿sí? Bueno, para los que no están Sí, familiarizados, perdón, ¿sí? Bueno, para los que no están familiarizados con la parte de la potencia, esta onda Vt de voltaje está relacionada con una fuente de voltaje en corriente alterna en serie con una carga, en este caso una resistencia de 10 ohms, ¿no ve? Prácticamente esta onda de voltaje representaría la fuente de voltaje, solo como un repaso. Bien, inicialmente debo observar la onda y verificar en qué periodo o en qué tramo se repite, ¿sí? La onda tiene un pico senoidal inicial, luego tiene una recta en el eje de las abscisas, vale decir y igual a cero. Pero acá el concepto que es importante analizar es que es una onda senoidal rectificada, ¿sí? Vale decir que esta onda inicialmente era una onda senoidal normal, una onda senoidal típica, ¿sí, no? Y después, al decir que es rectificada, implica que la parte inferior de la onda desaparece. Tanto puede ser volverlo cero, ya no negativo, o levantar un pico superior, ¿sí? Pero en este caso solo es cero. Por lo tanto, el concepto que me interesa analizar acá es que la parte que estoy remarcando en este momento con color lila es la onda senoidal en el tramo de 0 a pi, ¿sí? Eso es lo que me interesa, conocer el tramo porque sé que es la misma función senoidal seno de t. Bien, vamos al concepto de valor eficaz. Un momento, por favor. Bien, definimos entonces la función, ¿verdad? Se conoce que es una onda rectificada de la onda senoidal, de la forma valor máximo por seno de t. Por lo tanto, definimos en la función de los tramos, ¿verdad? En el tramo de 0 a pi es una función simple senoidal, por eso le pongo valor máximo, le pico 10 por seno de t, evaluado de 0 a pi. En el segundo tramo de pi a 2pi es una recta en 0, ¿verdad? Por eso y o b de t es igual a 0 en el tramo de pi a 2pi. Ya tengo definida la función de la onda de voltaje. Un momento, por favor, esta pestañita me está molestando. Bien. Bien, una vez definida la función, debemos reemplazar en la fórmula del valor eficaz, ¿sí? Simplemente evaluando cada tramo, porque son dos tramos, y elevando al cuadrado la función perteneciente al tramo, ¿sí? ¿De qué manera? De la siguiente manera. Esta integral de la función al cuadrado se ha dividido en una integral en suma,
qué? Porque son dos tramos, ¿verdad? En el tramo de 0 a pi existe la función 10 en dt, por lo tanto solo elevo la función 10 en dt al cuadrado. Acá está. Y en el segundo tramo de pi a 2pi, simplemente elevo la función 0 al cuadrado. Todo esto multiplicado por 1 sobre t, que es el periodo total de la onda. El periodo total de la onda será 2pi, ¿no? Porque cada 2pi se repite. Bueno, la parte de acá simplemente es integración. A ver, 10 al cuadrado es 100, entre 2, 50, de la función seno cuadrado de t. La integral de 0, 0. Después sabemos que una función trigonométrica al cuadrado se debe expresar en una función del ángulo doble para poder integrar de manera sencilla. ¿Sí? Seno cuadrado sabemos que es 1 menos coseno 2 de t entre 2, pero ese 2 se va con el 50 de acá, 50 entre 2, 25. Y simplemente se ha integrado, se debe evaluar entre 0 a pi, y la respuesta me sale que el BRMS, el valor eficaz de la onda de voltaje, es igual a raíz de 25. De acá obtengo dos valores, el BRMS cuadrado, que me va a servir para la obtención de la potencia, que será 25B cuadrado, y el BRMS normal, que es igual a 5 voltios, simplemente expresando la raíz de 25. Ya hemos obtenido el valor eficaz del voltaje, que es igual a 5 voltios. Vamos con la ecuación de la potencia. ¿Sí? Anteriormente, en la anterior clase, hemos definido la potencia en función de I cuadrado por R, ¿vale? En el caso de que sean ondas de corriente. En este caso es una onda de voltaje, por lo tanto la fórmula para la potencia media va a ser Vrms al cuadrado dividido entre la resistencia. ¿Sí? Simplemente despejamos acá, reemplazamos Vrms al cuadrado es 25B cuadrado, o sea 25 dividido entre la resistencia que me indicaba el problema, que era de 10 ohmios. 25 entre 10 y 2.5 vatios. Con esto ya hemos llegado a la solución del problema número 37 de la práctica, si no me equivoco. Vamos al siguiente problema, que también es de valor medio y de valor eficaz. Según la práctica, creo que es el número 38, o por ahí va, ¿sí? Ejemplo 6 del tema de valor medio y valor eficaz según las diapositivas. Hallar el valor RMS, o sea, eficaz, de la onda sinoidal rectificada de la figura y calcular la potencia disipada de una resistencia de 6 ohms. ¿Ya? El mismo concepto de onda rectificada. ¿Sí? Esta onda inicialmente era una onda sinoidal común, ¿sí? Como ya conocemos. Era así, ¿no? Anteriormente. Y el término rectificar implica que la parte inferior de la onda se ha subido a esta parte, es un reflejo, ¿verdad? Lo mismo acá, la parte inferior de la onda se está subiendo a este lado. Eso significa rectificar. Esto es importante para definir la onda, porque recordemos que en cálculo 1 ese concepto era para aplicar el valor absoluto, ¿verdad? Pero en circuitos siempre se recomienda simplificar las cosas, porque integrar una función valor absoluto relativamente no es tan sencillo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo sé que esta onda, el primer pico es una onda seno, ¿vale? Por lo tanto, yo digo que esta onda simplemente es seno de t, evaluado en 0 a pi. Solo me interesa el intervalo, ¿sí? Listo, ya tengo definida la onda. Este es el concepto de valor eficaz. Y simplemente defino la onda, porque una onda senoidal de voltaje está expresado por el valor pico, que es Vm, o sea, valor máximo. Mi pico es 8 por seno de t. Y aquí está definida mi fórmula de voltaje. Es igual a 8 por seno de t. Evaluado, el intervalo es importante, de 0 a pi. ¿Por qué de 0 a pi? Porque cada 0 a pi, pi más pi, 2pi, 2pi más pi, 3pi, se repite la onda, ¿no? El periodo es pi. El periodo total de la función es t igual a pi. Ahora hallamos el valor eficaz de esta onda. Y listo. Simplemente como es una función en un intervalo, acá no hay suma de intervalos, ¿verdad? Simplemente es 1 sobre t, 1 sobre pi por de 0 a pi, del tramo, ¿verdad? De 0 a pi, de la función al cuadrado, 8 sen cuadrado, ¿no? O sea, 64 por sen cuadrado. Acá el 64 se ha sacado de la integral. Y lo mismo, ¿no? Una función de seno o coseno al cuadrado se va a expresar en función de
coseno doble del ángulo. Y simplemente esto ya es integración sencilla y se llega a la respuesta de que el valor eficaz es igual a raíz de 32. Me interesa la potencia, ¿verdad? Y por eso necesito el valor eficaz al cuadrado, que es igual a 32 voltios al cuadrado. Y el valor eficaz será igual a la raíz de 32, 5.657 voltios. Una vez más, la potencia media en función de voltaje es esto. ¿Por qué? Porque es una onda de voltaje. ¿A ver? Si es una onda de corriente, como vimos en la anterior clase, es la ecuación de Joule, y Rms cuadrado por resistencia. Ahora bien, simplemente reemplazo acá. Mi valor eficaz, o Rms, es lo mismo. O sea, Bf cuadrado es Brms al cuadrado, es 32, dividido entre la resistencia que me pedía el circuito, ¿no? 32 entre 6, 5.333 vatios. Con esto hemos llegado a la solución del problema, si no me equivoco, es el 38 de la práctica. 37, sí, 38 de la práctica. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o consulta hasta el momento de estos dos problemas que hemos visto. Bien, si todo está claro, vamos a pasar al siguiente problema. Este es uno muy interesante, ¿sí? Hallar el valor medio y valor eficaz de la onda mostrada. Es una onda triangular, digamos, ¿sí? Acá tenemos un periodo negativo, menos 0.01, acá es menos 0.005, acá 0, acá 0.005 y 0.01. El periodo total, simplemente viendo la onda, sería cada cuánto se repite, ¿verdad? A ver, yo puedo ver el pico inferior, que está aquí en menos 0.01, y el otro pico sería acá, ¿verdad? Por lo tanto, el periodo total va a ser, este tramo vale 0.001, perdón, 0.01, y acá vale 0.01. Por lo tanto, sumando, el periodo total es 0.02 segundos, ¿no? Bien. Definimos entonces otra vez la función con los respectivos intervalos, ¿ya? Es importante tomar los intervalos, ¿sí? Porque si tomamos los intervalos equivocados, se pueden hacer tres intervalos, ¿ya? A ver, esta partecita les aclararé. Lo que yo estoy haciendo en este momento es tomar el intervalo de menos 0.01 hasta 0, o sea, esta parte que está marcada en rojo de la recta, y el otro intervalo que va a ser desde 0 hasta 0.01 positivo, ¿no? Son dos rectas, la función de color rojo y la función de color morado, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí solo son dos intervalos, por lo tanto solo necesito dos funciones, ¿vale? Pero el problema se hace diferente. Imagínense si yo tomo el primer tramo desde menos 0.05, el rojo, el siguiente tramo que sea de 0 hasta 0.01, y el último tramo, imagínense que es de menos, perdón, de 0.01 hasta 0.015 sería, ¿no? Imagínense, son tres tramos y tres funciones diferentes, porque son tres rectas diferentes, ¿no? Ahí sería entonces una suma de tres integrales y no conviene, ¿sí? Hemos aprendido en ingeniería que se debe encontrar la solución más rápida y la más sencilla. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo acá es tomar solamente dos rectas. La primera recta del tramo menos 0.01 hasta 0, este primer tramo, y el segundo tramo de 0 hasta 0.01. Solamente necesito dos rectas, ¿no? Bien. Para el valor medio, acá un concepto importante. Al tratarse de una onda simétrica, simétrica respecto al origen, ¿verdad? Solo analizamos a la función en el semiperiodo positivo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto anteriormente que si analizamos la onda en el periodo completo, el valor medio sale cero. Bien, esta parte es importante porque solo me indica que debo analizar el semiperiodo positivo, vale decir, lo que estoy marcando con rojo en este momento.
¿sí? Solo ese triangulito. Por lo tanto, yo defino, solamente para el valor medio, ¿no? Redefino mi función, ¿sí? Porque el primer tramo va a ser de menos 0.005 hasta 0 y el segundo tramo va a ser desde 0 hasta 0.005, ¿no? Acá está. Y curiosamente son las mismas funciones, ¿verdad? La misma recta. La recta izquierda, que es 1000t más 5, y la recta derecha menos 1000t más 5, ¿sí? Creo que no hay inconvenientes en obtener estas rectas, ¿no? Este procedimiento para la obtención de la función lo he obviado porque simplemente se obtiene la función como una recta entre dos puntos, ¿no? Bien, el valor medio está definido por la expresión de acá, que es 1 sobre t, 1 sobre el periodo, por la integral de 0 a t de la onda de corriente, ¿no? Y al tratarse de semiperiodo, simplemente el semiperiodo es 0.01, ¿vale? Y evaluamos, ¿no? La integral del primer tramo menos 0.005 hasta 0 de la función en ese tramo, 1000t más 5, más la integral en el segundo intervalo de 0 a 0.005 de la función menos 1000t más 5, ¿verdad? A ver, 1000t, la integral de 1000t, 500t cuadrado, la integral de 5, 5t. Lo mismo acá, la integral de menos 1000t, menos 500t cuadrado, la integral de 5t más 5t. Simplemente evaluamos los valores en cada intervalo determinado. Y el valor medio me sale 2.5 voltios. Y esto es lógico, ¿no? Porque al ser valor medio, generalmente se divide el valor pico. Generalmente, ¿no? La mitad de 5, 2.5. Bien. Vamos a la siguiente parte del programa que me pedía el valor eficaz. ¿Ya? Bueno, acá en el valor eficaz no hay ninguna restricción, sabemos, ¿no? Puede ser una onda simétrica o no simétrica. La función simplemente se reemplaza en esta fórmula, ¿ya? No hay ninguna restricción. A ver, el periodo total de la función es 0.02, 0.02, como hemos indicado al inicio. Y debemos evaluar la función al cuadrado en cada intervalo. De menos 0.01 a 0, que es esta parte, evaluamos la función al cuadrado, 1000t más 5 al cuadrado, más la siguiente integración, desde 0 hasta 0.01 de la función al cuadrado. La función existente en ese intervalo es menos 1000t más 5 al cuadrado, ¿no? Bueno, lo he integrado de una manera diferente. Esta es una función lineal, por lo tanto tiene término 2. Al integrar va a ser término 3 entre 3, ¿no? Y evaluando de menos 0.01 hasta 0 acá, desde 0 hasta 0.01. Y bien, simplemente evaluando estos valores en la función de t, obtengo que la corriente eficaz es 2.887 amperes, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta este momento? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna observación que hayan podido tener? Bien, mientras van pensando las preguntas, por favor anotar sus nombres en el chat para contabilizar la asistencia, por favor. Chicos, sus nombres en el chat, por favor, para contabilizar la asistencia. Bien, mientras van escribiendo, quería comentarles que el ingeniero Carlos Tudela me ha indicado que a partir del tema de valor medio y valor eficaz va a continuar con otros temas, como ser el tema de potencia y balance de potencia, ¿sí? Me ha indicado que después de este tema va a avanzar corriente alterna, así que no sé hasta cuándo pasará el ingeniero. Deberían comunicarle de que creo que solo hasta el 30 de julio se debería pasar clases, ¿no?
A ver. Bien, vamos a continuar con el tema de ¿dónde estamos? Balance de potencia. ¿Podrían apagar sus micrófonos, por favor? Bien. Bueno, en circuitos eléctricos tenemos dos tipos de elementos. Los elementos pasivos, que son las cargas que consumen potencia, y las fuentes, que son los elementos activos que suministran potencia, ¿no? La potencia consumida por las cargas está expresada por la siguiente fórmula. I cuadrado por R vale decir la corriente que circula por el elemento resistivo, o igual a V cuadrado entre R, o sea, voltaje entre R. El voltaje sería la caída de tensión en el elemento resistivo. Acá no importa el sentido de corriente o polaridad de caída de tensión, ya que de una u otra manera consumen potencia, ¿sí? Ahora vamos al concepto de potencia suministrada por fuentes. Básicamente es regida por esta expresión, que es voltaje por corriente. Si es una fuente de voltaje, la potencia suministrada va a ser el valor de esa fuente de voltaje por la corriente que circula entre sus terminales. Dependiendo del sentido de la corriente que circula por sus terminales, las fuentes de voltaje se comportan como generador, suministrando potencia, o como motor, consumiendo potencia, ¿sí? Y acá tenemos la fórmula principal para el balance de potencia, que es la sumatoria de la potencia consumida más la sumatoria de la potencia suministrada igual a cero. Sabemos que si sumamos dos expresiones y estas dos igualan a cero, entonces una debe ser negativa, ¿no ve? Por convención, la potencia consumida es positiva y la potencia suministrada es negativa, ¿sí? No olvidar esa parte. Bien, vamos con un ejemplo sencillo. Dice, resolver el circuito por corrientes de malla y realizar el balance de potencia. Inicialmente yo mido las corrientes de malla I1 e I2 de color azul y rojo. Se plantea directamente por el método matricial. Acá está, como son dos mallas, va a ser simplemente un sistema 2x2, ¿sí? Bien, bueno, la malla 1 tiene 2 más 12 más 4, 18. Copedancia 1, 2, menos 12. Impedancia propia de la malla 2, 12 más 9 más 3, 24. Voltajes. En la malla 1 tenemos 12 voltios y en la malla 2 tenemos más menos 10 voltios. Acá la respuesta me da I1 igual a 0.583 amperes y la corriente I2 menos 0.125 amperes, ¿sí? Este signo negativo físicamente implica que la corriente I2 no tiene ese sentido, sino el sentido contrario. Acá la corriente I2 la hemos adoptado como sentido de las manecillas del reloj, pero su sentido real es en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? Especificando esta parte ya, ustedes ya tendrían solucionado el problema, ¿no? Hay que especificar tanto el sentido de las corrientes y cambiarle el sentido, o sea, la corriente I2 ya no va a ser negativa, sino positiva, especificando el cambio de sentido de la corriente. Bien. Ok, vamos a la parte que nos interesa. Analizamos las fuentes. ¿Por qué las fuentes? Porque sabemos que las cargas siempre consumen potencia, así que no hay tanto que analizar ahí. Analizamos las fuentes. La fuente de 12 voltios. La corriente de malla I1, que está acá marcado con azul, circula desde el terminal negativo al terminal positivo, ¿sí? Va de menos a más. Por lo tanto, la fuente de voltaje suministra potencia, ¿sí? La fuente de 10 voltios. La corriente de malla I2, que es la que circula, ¿verdad? Circula desde el terminal negativo al terminal positivo. Por lo tanto, la fuente de voltaje suministra potencia. En caso de que una corriente circule del potencial positivo al negativo en una fuente de voltaje, en ese caso recién una fuente de voltaje consume potencia. Y bien, vamos a la tablita de balance de potencia. Les había dicho que la potencia en una carga está dada por esa expresión, ¿verdad? Por el análisis de corrientes de malla ya hemos obtenido las corrientes en cada rama, por lo tanto, esta formulita es la que nos interesa, ¿sí? I cuadrado por R. Volvemos a nuestra tablita.
Y vamos analizando elemento por elemento, ¿sí? La resistencia de 2 ohmios que se encuentra acá. Bien, la única corriente que circula por esta resistencia es la corriente I1. Por la formulita va a ser I1 al cuadrado por 2. Simplemente I1 es 0.583, elevamos al cuadrado y multiplicamos por 2 ohmios. La potencia consumida es 0.68 vatios. Vamos al siguiente elemento. La resistencia de 4 ohmios, la que está acá abajo. La única corriente que circula es la corriente I1, por lo tanto en la formulita va a ser I1 al cuadrado por el valor de la resistencia, o sea, 4 ohmios, ¿sí? Y la respuesta me sale 1.36 vatios. Vamos al siguiente elemento, la resistencia de 12 ohmios que está entre dos mallas, ¿no? Acá es importante analizar la corriente que circula por esta resistencia. La corriente de malla I1 circula de arriba hacia abajo, ¿no? En este sentido. Y la corriente de malla I2 en color rojo circula también hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, la corriente resultante que circula por esta resistencia va a ser la suma algebraica, vale decir, I1 más I2 elevado al cuadrado por la resistencia de 12 ohmios, lo que me da 6.02 vatios. Vamos al siguiente elemento, la resistencia de 9 ohmios que se encuentra en la malla 2. Simplemente la potencia va a ser la corriente de malla 2 al cuadrado por la resistencia en cuestión, 9 ohmios. La respuesta me da 0.14 vatios. Vamos al siguiente elemento, la de 3 ohmios. Por esta resistencia solo circula la corriente de malla I2, por lo tanto la potencia es I2 al cuadrado por la resistencia en cuestión, 3 ohmios, igual a 0.05 vatios. Y hemos acabado con las cargas, ahora vamos con las fuentes. La fuente de 12 voltios, como hemos indicado hace un momento, actúa como un generador porque suministra potencia, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser el valor de la fuente de voltaje V por la corriente que circula por dicha fuente. Por la fuente de 12 voltios circula I1, por lo tanto, la potencia va a ser 12 voltios por I1, ¿verdad? I1 es 0.583. Simplemente reemplazando en esta fórmula, me sale 7 vatios. Analizamos la otra fuente, la fuente de 10 voltios. La potencia va a ser igual al valor de la fuente de voltaje 10 voltios por la corriente que circula por esa fuente. I2, ¿no? 10 por I2 igual a 1.25 vatios. Realizamos el balance de potencia. La sumatoria de la potencia consumida es toda esta sumatoria de acá, ¿sí? Porque todas son cargas. Y la sumatoria de la potencia suministrada de las fuentes es este valor. Haciendo la sumatoria me da 8.25 en color verde la potencia consumida y 8.25 para la potencia suministrada. Y llegamos a la ecuación que hemos mencionado hace un momento. La sumatoria de la potencia consumida más la sumatoria de la potencia suministrada tiene que ser igual a 0. La potencia consumida hemos dicho que es positiva, ¿no? En ese momento es positiva. Y la potencia suministrada es negativa. Y en la formulita reemplazamos positivo 8.25 en color verde la potencia consumida más menos la potencia suministrada, ¿verdad? Porque está en color amarillo. Y obviamente la sumatoria me da 0. Un balance de potencia igual a 0 implica que el balance es correcto, ¿sí? No existen, digamos, fugas de potencia, como así es el término, porque el balance debe cumplir la conservación de la energía, ¿verdad?